Bien, ¿qué más dice? Otra de las cosas, el quinto sería, que dice, expresarse con conjunciones y si se pretende la concisión sin ellas, con tal que la frase no quede sin articular. Por ejemplo, después de caminar y hablar, o bien, después de caminar, hablé. ¿Tá? Entonces, otra característica, entonces, expresarse con conjunciones. ¿Tá? Y si se pretende la concisión sin ellas, con tal que la frase no quede sin articular. Por ejemplo, ¿tá? Después de caminar y hablar, o bien después de caminar, hablé. A ver si hay más ejemplos. ¿Tá? Acá abajo dice, Aristóteles se refiere aquí a la síndeton u omisión de conjunciones, ¿tá? Exclusivamente en orden a la brevedad de la lexis. Sin embargo, la interpretación habitual de esta figura retórica es la de que produce una intensificación patético encarnecedora, puesto que parece disolver o descoyuntar la frase, ¿tá? O sea que entonces se refiere entonces al asíndeton u omisión de conjunciones, ¿tá? Sería lo opuesto al polisíndeton, ¿no? Es decir, recuerdan que el polisíndeton es cuando hay muchas síndeton conjunciones, es decir, cuando hay en una frase una reiteración innecesaria de conjunciones. En este caso es al revés, se refiere, como dice acá, al asíndeton, es decir, a veces que podría ir entonces una conjunción, ¿tá? Y no tenerla, ¿no? Es decir, después de caminar y hablar, o después de caminar, hablé. Para mí, el primer caso, cuando dice expresarse con conjunciones, ¿tá? Ahí para mí estaría hablando del polisíndeton. ¿Cómo lo interpretan ustedes? Y cuando dice, y si se pretende la conjunción, ahí expresarse con conjunciones, ahí sería el polisíndeton. Claro, porque además más abajo en la nota, de que creo que es la 110, dice la expresión sin conjunciones cumple un doble papel en la retórica aristotélica, la de conferir brevedad y la de hacer más expresivas las emociones. Ahí está. Entonces, en realidad, ahí, si se pretende la concesión, sin ellas, con tal que la frase no quede sin articular. Ahí entonces estaría hablando del asíndeton. ¿Ah? Que en ese caso los dos vienen a ser recursos que se emplean hasta hoy, ¿no es cierto? Expresarse con conjunciones, es lo que dice, eso sería el polisínteto, y si se pretende la concisión sin ellas, con tal de que la frase no quede sin articular, ¿no? Es decir, que a la sínteton o omisión de conjunciones, como leímos, entonces sería ese asíndeton, ¿tá? Y dice, bueno, ustedes lo ven ahí, ¿no? Que la interpretación
aproxima el asíndeton u otros recursos retóricos ya mencionados para Aristóteles, perdón, tales como la división y la composición, que son igualmente intensificadoras. ¿Ah? Bien. Entonces se entendió, ¿no? Luego tenemos el 6. Habla de, es útil el recurso de Antímaco, hablar de aquello que el objeto no posee. ¿Qué sería esto? Fíjense. Como lo hace a propósito del Teumeso, ¿no? Está hablando de Antímaco, dice, es una pequeña cumbre batida por los aires. ¿Está? Pues así puede amplificarse hasta el infinito, ¿no? Batida por los aires. También en relación así a los bienes como a los males, es de aplicación este mismo recurso de decir lo que el objeto no posee, utilizándose en un sentido u otro según sea más útil. Y de aquí sacan nombres los poetas como melodías sin cuerdas y sin lira. ¿Tá? Ahí está bien, creo que es más, ejemplifica más esa melodía sin cuerdas y sin lira. ¿Saben qué lira? En la frase, perdón, Sí, ¿te escuchó? No, que en la frase cuando dice una pequeña cumbre batida, o sea, a mí no se me ocurría expresar de esa manera o citar un adjetivo, perdón, como batida. Sin embargo, he citado como manera de ir amplificando, como dice ahí, hasta el infinito. Ahí está. Y acá, disculpa, ¿tú sos? Porque has hablado 2 o 3 veces y no anoté tu nombre. Carmen Ledesma. Ah, perfecto. Muy bien, entonces, Carmen, ¿sí? La otra compañera que habló fue Luzardo, ¿no? La otra compañera que habló por ahí hace un ratito. ¿Puede ser Luzardo o no? En este momento no dije nada. Está, perfecto. Y la otra compañera que habló, bueno, Ana Sosa. Bien, ¿y quién más para anotarlas? ¿Siempre fue Carmen entonces? Bien. Les decía entonces, es una forma entonces, en vez de decir lo que posee, lo que no posee, ¿no? Porque justamente la lira como instrumento músico de cuerdas está asociado a la música. Acá, sin embargo, dice melodía sin cuerdas y sin lira, es decir, justamente, ¿cómo sería una melodía sin cuerdas y sin lira? ¿Qué les parece? Aburrida, no sé. Tendría que ser, porque cuerdas es para los instrumentos de cuerda y lira también es un instrumento músico de cuerdas. Tendría que ser otro tipo de melodía realizada, por ejemplo, con objetos de percusión. ¿Entienden? Sí. O sea, con otro tipo de instrumento musical que no fuera ni con cuerdas ni con la lira, ¿no? O podría tener un contenido metafórico. ¿Tá? ¿Tá? A partir de esas privaciones del objeto, ¿no? Pues este recurso tiene mucha aceptación cuando se emplean las metáforas fundadas sobre la analogía, como por ejemplo cuando se dice que la trompeta es una melodía sin lira. Ahí tienen, ¿no? Por ejemplo, un instrumento de viento es una melodía sin lira.
La trompeta es un instrumento de viento, ¿no? O si, por ejemplo, se dijera un tambor, es decir, otros elementos que no tuvieran las cuerdas como su forma de sonido. ¿Ah? ¿Queda? ¿Quedó este ejemplo? Sí, sí. Si quieren pongo esa. ¿Está? La trompeta es entonces una melodía sin lira. Perfecto. Vieron que acá en realidad estoy citando todo, ¿no es cierto? Estamos sacando directamente del texto, inclusive los títulos. Digo, algo la salvedad porque supongo que ahí ustedes están con el repartido, bueno, el libro, el PDF que les mandé. Bien. Así que esto tiene 6 partes, que era con ese primer título. ¿Tá? Ahora, otro elemento que él estudia, ¿tá? Es la expresión adecuada. ¿Qué dice la expresión adecuada allí? Pero no quiere pasar. ¿Qué dice la Que sea expresión acorde adecuada? que sea acorde, que haya un correlato entre lo que se expresa y la manera en que se expresa. Ahí estuvo hablando Sandra. Sandra. Bien, ahí está. ¿Qué más me puedes decir que hayas leído acá, Sandra? Dice, 3 condiciones que hacen a la expresión adecuada. Vieron que en realidad a veces está difícil de comprender, pero no es que no lo divida. Y yo creo que una forma fundamental del aprendizaje es la división, y en ese sentido ayuda bastante, ¿no? Es decir, el sentido de seguir las divisiones que ayudan a categorizar los diferentes puntos que se van estudiando. No sé si ustedes los ayudan, pero a mí siempre me ayudó mucho el hecho de dividir las cosas para estudiarlas, ¿no es cierto? Y es lo mismo que hace este autor acá, ¿no? Entonces, 3 condiciones que hacen adecuada la expresión. ¿Está? ¿Qué va a decir ahora? Va a hablar este uno de acá no va, ¿eh? Ay, no me quiere. Viste que lo que tiene que poner... Bueno, ese uno no va. Les decía, la expresión será adecuada siempre que exprese las pasiones y los caracteres y guarde analogía con los hechos establecidos. ¿Tá? Sobre la expresión adecuada, bueno, allí lo que dice, ¿no?, el anotador, como allí se ha señalado la analogía, proporcionalidad se refiere tanto a los elementos formales entre sí de la léxico como a la adecuación de esta última con los hechos a los que remite. De lo primero se ha ocupado Aristóteles en los capítulos anteriores al analizar las virtudes y vicios de léxico. En cuanto a lo segundo, ella es la materia de este capítulo y podría llamarse aspecto denotativo de la expresión. ¿Tá? La denotación, yo ya lo dije, lo vuelvo a decir, la denotación es indicar el aspecto denotativo
¿tá? Es el aspecto que indica, ¿tá? Nosotros tenemos que ver por el contexto siempre si se está hablando como una indicación. Un poco lo decía hoy yo cuando hablaba de, recuerdan cuando hablamos hoy más temprano de lo que era el hecho de revivido, ¿no? Todas las palabras pueden tener, según el contexto, un sentido denotativo o connotativo, ¿no? Por ejemplo, la palabra silla en general tiene un sentido denotativo, es decir, que indica un lugar donde sentarme. Ahora, hay un poema donde Whitman habla el poeta Walt Whitman está hablando en un poema de silla refiriéndose metafóricamente, es decir, ahí tendría un sentido connotativo, metafórico, traslaticio, hablando del poder. ¿tá? Entonces, todas las palabras, hasta las más sencillas dentro de un contexto diferente, pueden tener un sentido connotativo, traslaticio, metafórico. ¿Sí? Agrega, ahora bien, hay analogía si no se habla desmañadamente de asuntos que requieren solemnidad. La analogía es la relación de semejanza entre cosas distintas, ¿sí? La analogía es la relación de semejanza entre cosas distintas, ¿está? Y dice, repito esa parte, ahora bien, hay analogías si no se habla desmañadamente de asuntos que requieren solemnidad, ni gravemente de hechos que son banales. Es decir, que tiene que haber una relación, ¿tá? entre lo que se dice y cómo se lo dice. En algo que es demasiado, digamos, trivial o doméstico, supónganse, no cabría hablar en forma solemne. Sin embargo, hablando de algo solemne, no se podrían emplear palabras que no corresponden. ¿Entiende la idea? Y en cosas que son banales, ni se le ponen adornos a una palabra sencilla. En caso contrario, aparece una expresión propia de la comedia, que es, en efecto, lo que hace Cleofonte, pues algunas cosas, la forma como si dijese Augusta Higuera, ¿tá? Es decir, Augusta es un adjetivo que no corresponde a Higuera, es decir, higuera podrías decir gran o frondosa, etcétera, pero no augusta, porque el contenido semántico, es decir, los semas a los que corresponde augusta, corresponden a palabra, a otro contexto. ¿Entienden a lo que se refiere? Sí. ¿Sí? ¿Van entendiendo? Augusto o Augusta es un adjetivo, dícese de lo que infunde o merece gran respeto y veneración por su majestad y excelencia. ¿Tá? Fíjense que decir Augusta a una higuera, ¿tá? no corresponde, por eso dice, habla de esto de la correspondencia o analogía entre lo que se habla, ¿tá? Es decir, no se puede hablar, por eso creo que el ejemplo es bien significativo, de los asuntos banales no se puede emplear con muchos adornos, ¿tá? ¿Entienden la idea? Y entonces Augusta Higuera es el ejemplo que pone, porque no tiene relación. Podemos hablar de gran higuera, pero no de Augusta, ¿tá? Porque merece respeto. Bueno, habría que ver según el contexto. No es que no se puede aplicar, pero tendrían que haber algo de peso que lo mereciera. ¿tá? Entonces,
La primera condición entonces sería el empleo de analogía. ¿Ah? Se refiere entonces a que si no se habla desmañadamente de asuntos que requieren solemnidad, ni gravemente, es decir, tiene que haber una relación de semejanza entre los asuntos y las palabras. Esto sí se los resumí porque me pareció que esto se los resume más, ¿no? Es decir, todo eso que dice ahí, ahora bien, hay analogías si no se habla desmañadamente, asuntos que requieren solemnidad ni gravemente, de hechos que son banales, ni se ponen adornos a una palabra sencilla. Todo eso lo podemos resumir, analogía, tiene que existir una relación de semejanza entre los asuntos y las palabras, ¿tá? No se pueden hablar de cosas muy sencillas con palabras que no correspondan, ¿no? Ejemplo de falta de analogía. Era Augusta Higuera. ¿Ah? ¿Por qué? Repito, porque Augusta significa, como recién les acabo de decir, lo que infunde o merece gran respeto. Que en general se habla de personas, ¿no es cierto? O, bueno, no sé, una creación, ¿no? Pero en general se emplea para personas. En este caso, Higuera iría con una palabra diferente. ¿Tá? Quedaría mejor gran higuera o frondosa, ¿no? Algo que corresponde. Por otra parte, dice, la expresión refleja las pasiones. Si tratándose de un ultraje se muestra llena de ira, si de actos impíos y vergonzosos cargadas de indignación y reverencia religiosa, si de algo que merece elogios con admiración y si de algo que excita la compasión con humildad, e igualmente en los demás casos. Además, la expresión apropiada hace convincente el hecho de que, por paralogismo, ¿tá? Y ahí la anotación justamente explica que Aristóteles se refiere aquí a paralogismo de la consecuencia cuya versión retórica es la falacia del signo respectivamente. ¿Tá? Es decir, una vez interpretada como un signo, la forma de la expresión induce al oyente a tomar como causa real los hechos de que habla el orador, supuesto que el apasionamiento del discurso le es presentado como efecto de ellos. Sin embargo, del apasionamiento de la expresión no se sigue la realidad de los hechos. Del mismo modo que de vestirse con adornos y deambular por la noche, no se sigue que quien hace esto sea un adúltero. ¿Tá? Esta identificación del paralogismo, sin duda adecuada, resulta de todas formas insuficiente, ya que es fácil advertir una diferencia de tratamiento entre lo que se propone este párrafo y lo que señalan los textos paralelos recién citados. ¿Tá? Bien, entonces, la expresión apropiada hace convincente al hecho. Expresión refleja las pasiones.
La expresión apropiada hace convincente al hecho. Bien. El que escucha comparte siempre con el que habla las mismas pasiones que éste expresa, aunque en realidad no diga nada. ¿Tá? Finalmente, esta misma exposición fundada en signos es también expresiva del talante, cuando le acompaña una expresión ajustada a cada género y a cada modo de ser. Llamo aquí género, ¿tá? Acá entonces sería otra en la expresiva, ¿tá? La expresión de reflejar las pasiones, entendieron, ¿no? Es decir, el tono, la forma, tiene que acompañar para ser convincente a lo hecho. Puesto, esto de repente no lo dice acá, pero por ejemplo, en el teatro, ¿tá? Fíjense que antes la oralidad estaba presente hasta en la poesía épica, pero ahora la parte de lo que es oír una obra, ¿tá? Aunque lo podemos tener, les decía, perdón, lo que sería oír una obra, ¿no? Hablando de literatura, sería en teatro, ¿no? Entonces, supongamos, por ejemplo, esto que dice, el que escucha comparte siempre con el que habla las mismas pasiones. Supónganse que ahí faltara una coherencia entre lo que dice y cómo lo que sería la gestualidad o el tono del artista. ¿Entienden la idea de lo que se está diciendo? Es decir... Claro, por eso yo ahí le decía que es actual todo esto, porque ahí está. cuando un orador dice compatriotas o algo así, ¿no? Cuando está intentando captar la atención del público, el público comparte esa efusividad, Ahí ¿no? está, ahí está, ahí está. Es decir, esa idea, por ejemplo, en el discurso político tenés ese ejemplo muy bien. Es decir, cómo la convicción de lo que está diciendo lo lleva a tanto en tres aspectos. Por una parte, la gestualidad. Por otra parte, lo que es el tono de voz, ¿tá? Y por otra parte, lo que hacen las acciones, que vieron que en general, por ejemplo, en ese caso, el discurso político va acompañado de gestos del que habla, mueve las manos, ¿no? A veces se dirige hacia algún colega o busca afirmarse en algún colega. Fíjense, el presidente eso lo hace mucho, ¿no? Bueno, como dijo, está en una rueda de prensa, por ejemplo, y dice, como dijo fulanito, ¿no? Entonces ahí se está apoyando en algo que dijo el otro, ¿no? Más allá del contenido político, estoy hablando de la forma del discurso. ¿Entienden entonces? Sería falto de coherencia que alguien, por ejemplo, hablara, no sé, de algo que le provoca ira, con una forma, pasa lo mismo en el teatro, ¿no? Con una forma muy tranquila, ¿tá? Que fuera ausente de ira. ¿Tá? Bien. Y luego habla de la exposición fundada, también es expresiva del talante, cuando acompaña una expresión ajustada. ¿Tá? Y habla también del modo de ser. Estas dos entonces están muy unidas. ¿Tá? Entonces, forma expresiva del talante. Gente, ¿se van a unir de vuelta o dejamos por acá? ¿Cómo quieren ustedes? ¿O quieren unirse un ratito más? Por mí está bien, así repaso un poco más, profe, en la semana. ¿Tá? Seguiríamos por acá, entonces, la clase que viene. Yo les voy a pasar estas grabaciones y... esperen que...
Bueno, y les digo entonces hasta la que viene. Que Hasta pase la bien, próxima profe. clase, que pasen. Que descansen. Bueno, Chao, luego. que pasen bien. les voy a Chao, mandar chao. algunos deberes, ¿sí? Para seguir estudiando figuras y que puedan tener herramientas así para estudiar, ¿sí? Bárbaro, Bien. gracias.